Buenos días en este domingo señalado en el cual muchos de nosotros que somos padres podemos recuperar una de las libertades que nos han sido restringidas en la hora de ir a pasear con nuestros hijos un rato por la calle. Así que es un domingo señalado para muchos de nosotros, pero además es un domingo en el que podemos volver a meditar y reflexionar en todo lo que las escrituras y en todo lo que el Señor tiene para decirnos para nosotros en esta situación. Una situación que ha restringido algunas de las libertades que teníamos por algún tiempo y eso ha hecho que muchos de nosotros pasemos más tiempo pensando y meditando en nosotros mismos, en nuestro interior, haciendo una mirada retrospectiva a nuestra vida. Aquellas cosas que son de valor, aquellas cosas que son permanentes, aquellas cosas que están bien fundamentadas, son las que ahora van a salir a relucir si verdaderamente están ahí. Este es uno de los propósitos de la prueba, según las escrituras. El poder ver, el poder conocer dónde están nuestra confianza, dónde está nuestro apego, dónde está nuestra verdadera satisfacción en las cosas de la vida. Y si esa satisfacción, ese fundamento está bien asentado en lo que verdaderamente importa, en aquello que es realmente eterno. Esto es lo que Santiago, probablemente el hermano del Señor Jesucristo que escribe esta epístola, a muchos de los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo y que habían tenido que salir por piernas de Jerusalén a causa de la persecución. Se establecen van estableciéndose a lo largo de todo el territorio de lo que en la actualidad llamamos Palestina, en dirección también a lo que ahora es la actual Turquía, y van estableciéndose en distintas ciudades y reuniéndose y formando congregaciones, formando asambleas, formando iglesias en las cuales seguir creciendo y teniendo conocimiento, pero no dejan de experimentar muchas pruebas y muchas dificultades. Como he dicho, han tenido que salir con lo opuesto y muchos de ellos han perdido su economía, algo de lo que en estos días se está hablando. Han perdido su economía, han tenido que dejar sus trabajos, sus propiedades y han tenido que incluso romper en muchos casos lazos familiares. Por lo tanto, muchos de ellos salen de Jerusalén con una situación verdaderamente difícil y cuando llegan y se asientan en otras ciudades, pues no dejan de experimentar la injusticia que como seres humanos nos infligimos unos a otros en distintas ocasiones. Y una de las injusticias tiene que ver con la capacidad de aprovecharse del otro y de sacarle los recursos o exprimir a las personas y quedarnos nosotros con los recursos. Eso estaban experimentando también muchos de los creyentes a los cuales Santiago escribe y que probablemente había conocido y había pastoreado con anterioridad. Así que están en esta situación difícil, están solos, están lejos de casa, lejos de la familia y muchos de ellos empiezan a preguntar que por qué les sucede y les pasa esto, ¿no? Precisamente ahora que habían conocido a Cristo, que habían conocido al Salvador y que precisamente este Salvador es el Mesías, el Rey, aquel que ha de gobernar el mundo y aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, ¿cómo es posible que sirviendo a un Dios tan grande, sirviendo a un rey inigualable como él, estén sufriendo de tal manera en estas circunstancias? Y no solo eso, para muchos de ellos seguramente es el comienzo, el inicio de los problemas de verdad. Y esto es una experiencia común para muchos creyentes, que los problemas empiezan de verdad cuando conocemos a Cristo, cuando nos entregamos nuestras vidas a Él y queremos seguirle como auténticos discípulos de Él. Así que el sufrimiento es una de las características, las pruebas es una de las características de la vida cristiana. Y esto es lo que quiere hacerles entender Santiago, Jacobo, cuando escribe esta epístola. Y una de las cosas que quiere hacerles comprender es cómo superar, cómo enfrentar las pruebas de una manera adecuada, ¿no? Y tenemos estos 4 versículos que dicen capítulo 1 de Santiago, versículo 2, vamos a leer del 2 al 5. Santiago 1, versículo 2 dice: Tened por sumo gozo, hermanos míos,
el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a analizar estos versículos de manera inversa y vamos a comenzar por el final. Vamos a comenzar por el propósito último de lo que Dios quiere en estas pruebas. Y es necesario hacerlo así, porque lo que quiere ayudar Jacobo a sus discípulos es a que pensemos más allá del yo y mis problemas, sino que empecemos a pensar en términos de lo que Dios es y de lo que Dios quiere en medio de toda esta realidad. Así que nos dice que Dios está detrás de toda esta situación de pruebas y de conflictos por la cual están atravesando estos discípulos, estos seguidores de Jesús, en los cuales Dios quiere que sean perfectos y completos. Así que la prueba tiene un propósito de desarrollar el carácter cristiano. Es necesario, está diciendo Santiago, que pasemos por estas pruebas porque es necesario que seamos perfectos y completos. ¿En qué sentido perfectos y completos? No tanto en el sentido de no tener ningún error nunca y de ser inmaculados. En ese sentido lo seremos cuando estemos delante de Dios, porque Dios nos transformará y seremos ya perfectos y no habrá presencia de pecado en su reino. Pero el propósito ahora es que vayamos desarrollando ese carácter cristiano para que seamos más semejantes a Cristo y seamos completos para servir a Dios en cualquier circunstancia. Esto es algo que para nosotros muchas veces se nos escapa, pero es una realidad que Dios está viendo, una necesidad que Dios está viendo que nosotros, que sus discípulos, tenemos. Y así como el Padre ve a sus hijos y ve las fallas y las carencias que tiene, y el propósito de la disciplina y de la enseñanza y de la educación es poder capacitar al hijo para que se desarrolle de manera plena en el mundo en el que vive. De la misma manera, Dios ve las necesidades que como seguidores suyos, como pueblos suyos, tenemos. Y entiende que es necesario que desarrollemos esas capacidades para poder vivir con Él, para poder relacionarnos con Él de una manera adecuada, para poder ser santos, para poder estar satisfechos delante de Él. Y es que es tan importante en el desarrollo de nuestro carácter cristiano que Dios entiende que es necesario que podamos pasar o que tengamos que pasar a veces por situaciones verdaderamente complicadas. Este pensamiento es importante, esta idea, porque estamos viendo que Dios ve las cosas de manera distinta a como las percibimos nosotros. Por eso es necesario la palabra, por eso es necesario que Dios nos diga qué es lo que necesitamos, porque nosotros mismos nos escondemos, nos quedamos en nuestra propia mirada de las cosas y solo somos capaces de ver aquello que nosotros en ese momento estamos pensando o estamos necesitando o viendo. Pero hay una realidad superior de las cosas, una visión más completa, más global de todas las cosas. Y la única persona en el mundo que tiene esa visión global y esa visión correcta y esa visión justa de todas las situaciones del universo y del mundo entero es la persona de Dios. Y es Dios quien ve las necesidades y es Dios que sabe cuál es el propósito del ser humano, que sabe cuál es el propósito nuestro, es el que ve en nosotros las carencias que tenemos, carencias que son sin duda importantísimas, aunque para nosotros muchas veces no son importantes porque no nos damos cuenta ni estamos pensando en los patrones y en los parámetros de Dios, simplemente pensamos en nuestro yo, en nuestro ahora, un yo que es importante, evidentemente, pero que no es una visión completa y muchas veces no es una visión equilibrada. Hemos de reconocer que mucha de nuestra visión y muchos de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos están manchados por una visión egoísta, partidista, finita de la realidad, en la cual nosotros somos lo primero y todo lo demás viene después. Así que en este pasaje Santiago está invirtiendo el orden del pensamiento en cuanto
a lo que Dios quiere en cuanto a cómo ver nuestra situación dentro de las pruebas. Hay una necesidad de ser perfectos y completos, hay una necesidad del propósito final de las pruebas. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, que si bien muchas veces nosotros no podemos estar pensando en ello, y a veces es difícil o incluso casi imposible poder pensar en el propósito final de una prueba cuando estás pasando por ella, porque lo que tienes delante es lo que está afectando a tu vida. Pero ha de ayudarnos a pensar este pasaje y en la verdad de Dios. Y es que a Dios no se le escapa ninguna de las situaciones presentes en las que estamos viviendo, y que Dios tiene un desarrollo, un plan en marcha para cada uno de nosotros, para cada ser humano, para cada hijo suyo, para que pueda ser parte de su pueblo, santificado y bien desarrollado. Así que pensamos en primer lugar en el propósito de ser perfectos y completos. En segundo lugar, para esa perfección, para ese objetivo final de ser completos y de tener estar bien desarrollados en cuanto a nuestro ser, para poder relacionarnos de manera adecuada con Dios y para poder relacionarnos de manera adecuada con otros seres humanos, con otros creyentes y con todo nuestro entorno y en este mundo en el que vivimos. Para tener ese objetivo final es necesario una de las características y de las virtudes más difíciles de obtener y menos deseadas que hay en estos momentos en el mundo actual, y es la paciencia. La paciencia es descrita en las escrituras no como esa virtud o esa característica pasiva, que simplemente, pues como no puedes hacer nada, incluso tiene algún matiz estoico, en el sentido de que como no podemos hacer nada, pues simplemente nos resignamos y pues con paciencia vamos afrontando la vida. Pero esta no es la visión de paciencia que tienen las escrituras. Las escrituras tienen la idea de paciencia como una fe activa en la bondad y en la gracia y en el poder de Dios, aun en medio de situaciones que nos están diciendo absolutamente lo contrario. A situaciones adversas en las cuales es muy complicado poder ver a Dios en esas circunstancias. Esa es la paciencia cristiana. Ese es el carácter cristiano de la paciencia. El poder tener una fe activa, el poder tener una esperanza activa en que el Dios bueno, el Dios verdadero, el Dios auténtico está detrás de toda esta realidad. Y por mucho que todo lo que hay a mi alrededor me está invitando a negar a Dios, me está invitando a decir que Dios no existe, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios no te tiene en cuenta ni me tiene en cuenta, la paciencia va a obtener su fruto, sabiendo que el Dios que ha prometido que va a estar con nosotros, que va a estar a nuestro lado para siempre, todos los días hasta que Él venga, lo va a hacer. Y va a estar cuidándonos en sus brazos de amor, en su mano poderosa y soberana en la cual no se le escapa nada, y que toda la realidad presente es una realidad que Él tiene en cuenta. Sin duda alguna, la paciencia es necesaria para que podamos seguir confiando en Dios, aun cuando todo lo que hay alrededor nos está diciendo lo contrario. Y es que la paciencia brilla por su ausencia en nuestra cultura. Somos hijos de una generación en la cual tiene todo al alcance de su mano, que a un clic de ratón, y que si tenemos que esperar unos 5 o 6 segundos para poner la serie que queremos o poder disfrutar de aquello que vamos a disfrutar, pues entonces ya nos parece un tiempo inaguantable e inasumible. Así que somos hijos de esta cultura, estamos impregnados de quererlo todo ya y de manera inmediata. Y sin duda alguna la paciencia, si era necesaria hace 2000 años, mucho más lo es en el día de hoy en los seguidores de Jesucristo, en todos nosotros. Y aunque nosotros diríamos que nos harían falta muchas otras virtudes y que muchas otras virtudes son importantes, si Dios dice y entiende y ve que la paciencia es absolutamente necesaria para nuestro desarrollo cristiano, que es tan importante como para tener que llevar a sus hijos a pasar por pruebas, por situaciones difíciles, en las cuales como Dios y como Padre en ese sentido no disfruta. ¿Qué padre hay que disfrute en ver sufrir a sus hijos? No lo hace, pero sabe
que es necesario, porque el resultado final de ser perfectos y completos es un resultado de beneficio para nosotros mismos. Y nosotros, como el ejemplo del hijo, lo podemos ver. Cuando vemos a un niño irritado, un niño impertinente, un niño de pataletas continuas, es un niño que al fin y al cabo está sufriendo él mismo y que no ha desarrollado una parte vital e importante de su carácter, que es la frustración de no tenerlo todo en este momento. Y así somos nosotros, y muchos de nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo caemos en depresiones y en dificultades en la vida por no tener paciencia, por no haber desarrollado esta virtud cristiana que espera de manera gozosa y activa en las bondades de un Padre que lo ama, y que lo ama porque lo dice su palabra y porque lo ha demostrado en la persona de Jesús, enviando a su propio Hijo a morir en la cruz, en el Calvario, por cada uno de nosotros, y no porque lo dicen las circunstancias o porque lo dicen otros. Así que esa es la paciencia, cree más a Dios y a sus actos, a lo que Él dice y a lo que Él ha hecho, que a lo que estamos percibiendo en nuestra visión limitada de la realidad que tenemos ahora mismo por delante. Así que la paciencia como una virtud absolutamente necesaria, crucial para el desarrollo de la vida cristiana, para el desarrollo como discípulos, para el desarrollo a fin de cuentas de la fe. Como hijos de Dios entramos en la vida cristiana cuando nos convertimos a Cristo, pero la salvación es un movimiento que inicia a Dios y que no va a acabar hasta que estemos con Él en su presencia. La salvación es un pack completo. Y es necesario la justificación, ese momento en el cual nos entregamos a Dios y Dios produce en nosotros esa nueva vida espiritual, pone en nosotros esa semilla que va a crecer y va a desarrollar la vida espiritual, la vida de relación con Dios, esa nueva criatura, ese nuevo nacimiento, ese acto sobrenatural en el cual Dios transforma nuestras vidas carentes de vida, valga la redundancia, en vidas desbordantes del amor de Dios y de la gracia de nuestro Salvador. Pero eso se tiene que desarrollar, porque ese es el inicio de la vida cristiana y tenemos que llegar al final de la vida cristiana, que solo Dios sabe cuáles son, en cuál está determinada para cada uno de nosotros ese desarrollo de la vida cristiana, pero que todos y cada uno de los procesos de la etapa y de cada etapa son de un valor significativo y tremendamente importante. Así que cuando las escrituras, cuando Jacobo está diciendo por el Espíritu Santo que la paciencia es una virtud absolutamente indispensable, es porque Dios, que nos conoce mejor que nosotros, ve la necesidad de la paciencia para todos aquellos que forman parte de su pueblo. Y al igual que dice Santiago que sin las escrituras que sin santidad nadie verá al Señor, es comprensible entender que la paciencia está dentro de esta santidad que necesitamos, de estas virtudes para poder hablar, tener relación con un Dios santo y perfecto, ser capaces de depositar nuestra confianza en Dios, sea cual sea la situación a la que nos enfrentemos, que es precisamente aquello en lo cual Adán y Eva fallaron y fracasaron estrepitosamente en el huerto del Edén cuando se les acercó la serpiente. Dudaron de Dios en un entorno favorable en todo y dudaron de Dios en ese entorno. Ahora, la paciencia es necesaria como virtud cristiana porque en un entorno en el cual no es todo favorable, sino que hay muchas cosas que son desfavorables, podamos seguir confiando en Dios. Y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas, capacitándonos para ello, pero también nosotros mismos sujetándonos a esta verdad. Así que, cuán importante es la paciencia. Y esto es algo que tenemos que valorar cuando estamos dentro de las pruebas, dentro de las situaciones verdaderamente difíciles que no deseamos para nada, que no las queremos, que no son agradables en sí misma, pero vemos que para Dios son importantes porque producen o las aprovecha estas circunstancias desagradables para producir en nosotros algo fundamental. Y esto nunca debemos de olvidarlo cuando vemos este pasaje de Santiago. La paciencia es fundamental, de una necesidad capital en la vida cristiana, como todas las virtudes cristianas. Aunque tristemente por esta
realidad en la que vivimos pensamos muchas veces que solo necesitamos la salvación, creer en Jesús y ya está. Pero para Dios no es así. Cada una de las virtudes y de las cosas que necesitamos para Dios son importantes y las está desarrollando en nosotros. Igual que para un padre que quiere que su hijo disfrute de la vida y de todas las cosas que hay alrededor y que no esté siempre enfadado y con pataletas y siendo un impertinente que va a ser para él perjudicial en primer lugar. Muy bien, así que hemos visto el propósito final, necesitamos ser perfectos y completos, necesitamos una virtud en especial, muchas virtudes, pero en las pruebas se está desarrollando por lo menos una virtud que es la paciencia, la espera activa en las bondades de Dios en medio de una situación difícil y lo hace pues en lo que está llamando la prueba de vuestra fe. Ahora, ¿qué significa prueba? Prueba en el Nuevo Testamento es una misma palabra para nuestras traducciones que traducen prueba por un lado y tentación por el otro. Así que, ¿en qué se diferencia la prueba y la tentación? Podríamos diferenciarlo al menos de dos maneras. La primera de ellas es que algunos sugieren que la prueba tiene que ver con las dificultades externas y que tentación tiene que ver con la lucha interna, ¿no? La prueba es la circunstancia adversa de la vida en la cual me he visto involucrado y la tentación es la lucha interna que se produce en mí para ver de qué manera respondo o actúo en base a estas pruebas. ¿Dónde voy a poner mi confianza? ¿Hacia dónde voy a tirar? ¿Cómo voy a vivir delante de esta situación adversa? Otra de las maneras en las que se puede describir, y creo que pueden ser perfectamente complementarias, es que la prueba está es en el origen y el propósito de la prueba o de la tentación. El origen y el propósito de la prueba están en Dios. El origen es Dios que, como hemos dicho, permite a sus hijos, a sus discípulos, pasar por situaciones difíciles para el propósito, desarrollar en ellos cosas importantes. Si es muy importante entender esto, porque esto lo vemos también en la misma persona de Jesús. Dios permitió que el Señor Jesucristo no solo lo permitió, sino que lo condujo al desierto, a una situación adversa, para que fuese probado. Y la tentación es en el propósito o el origen diabólico en el cual una situación nos está llamando a desobedecer a Dios y a desconfiar en Dios. Así que el propósito, digamos, del diablo en la tentación es que reneguemos de Dios. El mismo propósito que hubo en el huerto es el propósito que Satanás tiene para la vida de cada uno de nosotros cuando enfrentamos la prueba. Y es que abandonemos a Dios, confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestros propios medios y que al final cedamos y de esta manera pequemos delante del Señor y reneguemos de Él. Así que esta es otra manera de entender las pruebas. La prueba de vuestra fe es esa situación en la cual nuestra confianza que hemos puesto en Dios, ese depósito que hemos hecho de todo nuestro ser en la realidad suprema de Dios y del Señor Jesús para nuestra vida, en ese momento es llevada, es testeada, es probada, es puesta para ver si realmente esto es así. Y esta es la situación de la prueba. La prueba de vuestra fe es una prueba tremenda. Es que la parte más importante de nuestra vida, aquello donde hemos depositado nuestra confianza, donde nos hemos acercado, aquello al cual servimos, en otras palabras, aquello al cual encontramos satisfacción, es puesto a prueba. De verdad, tus principios, de verdad aquello en lo que confías, de verdad aquello que dices, en lo que al cual sirves y sigues y por lo cual vives y es explicación última de tu ser, de verdad eso es para ti una realidad, de verdad eso es válido en medio de la prueba. Así que la prueba de nuestra fe tiene la capacidad y la virtud de sacar a relucir todos los defectos, todas las situaciones en las que realmente nuestra fe no está puesta de una manera práctica y auténtica en Dios, y tiene la capacidad de hacernos conocer a nosotros mismos qué somos y cuáles de esos principios que tenemos están verdaderamente fundamentados en la palabra y están seguidos por nuestro corazón. Así que la prueba de la fe nos pone ante aquello que realmente somos. En última instancia, ¿qué somos delante de Dios? Porque eso es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que somos delante de Dios? ¿Qué es lo que
para nosotros es importante cómo nos relacionamos con el Dios, el creador del universo, el Señor de señores. Y esta es una de las cosas en las cuales la prueba saca a relucir, porque quita todas esas distracciones y todas esas situaciones en las que podemos vivir diciendo o poniendo nuestra confianza en cualquier otra cosa y siendo engañados nosotros mismos o queriendo engañar a otros con lo que realmente somos. Ahora, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la realidad última de todas las cosas, es cuando nuestros principios, nuestra filosofía, nuestra verdad que creemos y por la cual vivimos y todo aquello que creemos ser es puesto a prueba y es sacado a relucir. ¿Y cuántas veces en la prueba todo aquello que creíamos y por lo cual vivimos nos damos cuenta de que es algo vacío y es algo vano? Y el propósito de la prueba de fe es que nos demos cuenta de si realmente nuestra fe es vacía, es vana o realmente tiene sentido, tiene permanencia y es auténtica. Porque es necesario que esta prueba venga ahora, antes de que seamos probados delante de la presencia de Dios. Y es que este mundo, esta realidad, esta vida aquí en la tierra se va a acabar. Todos vamos a enfrentar la muerte. Y en esa muerte, cuando enfrentemos la muerte, dice las Escrituras que después de la muerte viene el juicio. Viene ese momento en el cual el Señor Jesucristo, el Señor, el soberano, aquel que ha sido puesto por Dios el Padre como juez de todas las cosas, va a juzgar nuestra vida. Va a sacar a relucir de manera auténtica, de manera imparcial, verdadera, justa y perfecta todo lo que somos y aquello en lo que hemos confiado. Y si realmente nuestra vida ha merecido la pena vivirla o nos tenemos que arrepentir y avergonzar por haber puesto nuestra confianza en cosas que son absolutamente vacías y vanas, que tienen apariencia de que son verdaderamente importantes, que tienen apariencia de que es la explicación auténtica, pero puesta en la realidad va a verse que no sirven para nada, que son falsos, que son ídolos falsos, donde nuestra confianza queda decepcionada una vez más. Así que la prueba de fe es un anticipo en un sentido de este último momento. Es un anticipo del momento del día del juicio. Y es bueno que sea un anticipo, a pesar de todo el sufrimiento que podamos vivir aquí, porque el día del juicio es un día en el que lo que se determine ya es para siempre. Y ya no hay manera de cambiarlo. Es el día del juicio. Ya se ha acabado. Se da la sentencia y esa sentencia es definitiva. Ahora, en estos momentos, cualquier prueba, cualquier crisis, que la palabra crisis tiene relación con la idea de juicio, cualquier crisis, cualquier situación adversa es un momento de experimentar ese juicio y de poner sobre la mesa todo lo que realmente somos en nuestra vida y en nuestro ser. ¿En qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué estamos confiando? ¿De qué manera estoy viviendo la vida? ¿Cuál es mi ética? ¿Dónde pongo mi confianza y cuál es mi esperanza futura en esta vida? Y es necesario estas pruebas porque sacan a relucir lo que hay, pero aún hay tiempo de cambio. Aún hay esperanza de transformación, aún hay esperanza de poner las cosas en orden delante de Dios. Por eso son tan importantes las pruebas en esta vida, ¿vale? Porque nos van a ayudar a calibrar nuestra realidad delante de Dios. ¿Qué importa? Muchas de nuestras filosofías en el momento que enfrentamos la muerte, en el último momento. ¿De qué sirven confiar en cosas que no son verdad cuando nuestros días aquí se acaban? Y ese es el momento en que muchas de las personas empiezan a reflexionar de verdad y se dan cuenta de que aquello que habían puesto su confianza en el momento de la muerte, en el momento de experimentar el sufrimiento y la soledad, no les sirve para nada. No les acompaña, ni les da confianza, ni les da esperanza, características absolutamente esenciales y vitales del ser humano. Muchas de las filosofías en las cuales el mundo de hoy se mueve, el materialismo, el naturalismo, el ateísmo, incluso el agnosticismo o muchas otras religiones, en el día de enfrentar la prueba resultan que son vacías y que son vanas. Muchos se quejan, evidentemente, de Dios en medio de la prueba. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde está? Y es una pregunta absolutamente lícita.
Pero sin duda alguna, la respuesta cristiana es una respuesta que, aunque no nos da todas las explicaciones, nos dice que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento y lo hace poniéndonos un ejemplo y demostrándolo de manera auténtica a través de la persona del Señor Jesucristo. Jesús mismo sufre. Y sufre las mismas cosas que sufrimos como seres humanos cuando Él estuvo en la tierra. El Hijo de Dios enviado del cielo sufrió físicamente dolores fuertes, una situación de dolor físico muy importante, nada desdeñable. Latigazos, escupitajos, burla, ¿vale? Toda una serie de sufrimiento, se le atravesaron con una lanza en el costado, toda una serie de sufrimiento físico muy importante. Fue clavado en una cruz con la agonía, ¿vale? que genera el estar clavado en una cruz. Todo este sufrimiento físico lo experimentó el Señor Jesucristo. Así que el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es un Dios que conoce el sufrimiento físico por experiencia propia en la persona de Jesús. Pero el Dios de la Biblia es el Dios que conoce el sufrimiento emocional en la persona de Jesús, porque el mismo Señor Jesús fue abandonado en la hora de la prueba. En su hora más difícil fue abandonado y traicionado por aquellos que le seguían de más de cerca, por aquellos en los cuales había invertido más tiempo, por aquellos que dice el texto bíblico que amaba profundamente el Señor Jesús. Fue abandonado y dejado solo. Así que Jesús conoce el sufrimiento y Dios conoce el sufrimiento en la persona de Jesús físico, el sufrimiento emocional, el aislamiento social. Lo sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, igual que hoy sufrimos aislamiento social. Pero sobre todas las cosas, sufrió el sufrimiento espiritual, el sufrimiento de estar separado de Dios. Experimentó la soledad más profunda que puede experimentar el ser humano al estar en la cruz del Calvario, absolutamente solo y abandonado de la presencia y de la bondad y de la gracia de Dios el Padre. Así que Dios mismo experimenta el pecado, la separación de Dios. Pecado significa errar el blanco, pero significa también separación de Dios. Y Dios experimenta en sí mismo, si podemos llegar a entender esto, su propia soledad en la persona del Hijo. Es persona de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, que siempre habían estado relacionadas eternamente con un amor profundo, perfecto, santo, una relación única e inigualable, rota. Y por causa del pecado y la persona del Hijo, Jesús experimenta la separación del amor y de la bondad del Padre. Esa es la muerte, la auténtica muerte, la muerte espiritual, la separación de la bondad y del amor y de los afectos de Dios el Padre. Y esa que llevamos experimentando todos los seres humanos, lo experimenta nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que en la hora de la muerte hay muchas cosas que no podemos responder. Pero lo que sí que podemos responder es que el Dios que está en el cielo, el Dios que nos espera al otro lado, es el Dios que ha experimentado lo que cada uno de nosotros estamos experimentando. No es un Dios que no le importen las cosas, sino que le importa mucho. Dios está con él. ¿Dónde está Dios en el sufrimiento? Dios está con el que sufre. Ha experimentado sufrimiento físico, emocional y ha experimentado el sufrimiento de estar separado de Dios solo y bajo la ira de Dios en este mundo, como nadie lo ha experimentado. Así que si alguien puede entender el sufrimiento y al ser humano en medio del sufrimiento, es la persona de Jesús. Y muchas veces, cuando estamos en el sufrimiento, una explicación racional o teórica de las cosas no nos satisface. Porque aunque es importante, evidentemente súper importante, toda la explicación racional, somos más, o no somos simplemente seres racionales, seres que pensamos, somos seres que sentimos y somos seres relacionales, por definición básica. Somos seres relacionales con Dios. Y en el momento de la muerte, en el momento del sufrimiento máximo, experimentamos esa soledad de manera inigualable. Esa separación de Dios la experimentamos de una manera fuerte, impactante y potente. Y muchas explicaciones de los propósitos teóricos del bien y del mal no nos sirven para nada. Mucho menos nos sirven otras explicaciones,
que nos dicen que somos simplemente células y que a nadie le importa si sufrimos o morimos, porque de aquí a un tiempo pues somos materia y volveremos a la materia y simplemente pues estas células se recompondrán en otra cosa y se reciclarán en el círculo de la vida. Evidentemente esto es algo muchísimo más vacío y sin sentido que la respuesta cristiana y todas las demás respuestas. La respuesta cristiana, sin ser perfecta, sí que acompaña. Sin poder entenderla completamente, sin dar una explicación filosófica del sufrimiento, acompaña de manera auténtica y verdadera. Porque lo que hace Dios en la cruz del Calvario es ponerse del lado del ser humano y acompañarle en su momento de máximo dolor. Al haberlo experimentado y al haber pasado ese proceso como ser humano en la persona del Hijo. Así que el propósito de la prueba de vuestra fe, es darnos cuenta qué es importante en nuestra vida, qué es lo que realmente es auténtico en nuestra vida. Por último, dice el Santiago que tengamos sumo gozo. Y qué contradicción más grande, que es que podamos tener gozo en medio de las pruebas. Y este gozo solo lo podemos tener precisamente por lo que hemos dicho. El gozo en las escrituras, en la Biblia, no es tanto alegría, sentimiento, disfrute emocional por las cosas externas que nos suceden o por cosas en ese momento que son buenas. La alegría evidentemente es algo bueno. El gozo tiene que ver más con la satisfacción, con el regocijo, con la satisfacción de la vida, aquello que me llena, que me completa, que me hace un ser coherente, que me da sentido, que me da entidad, en la cual me puedo a lo que me puedo coger. Y eso es el gozo del cristiano. Y ese gozo del cristiano es un gozo permanente, porque está puesto en una fuente permanente que es Dios mismo. Como la realidad de Dios y la realidad del amor de Dios por el ser humano no cambia, pues mi gozo puede ser permanente y no cambiar a pesar de las circunstancias adversas. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo. Tenemos por sumo gozo las dificultades y las adversas, no por ellas mismas, no porque sea un gozo que suframos, sino porque es un gozo saber que en medio de toda esta realidad difícil hay un Dios que me ama, hay un Dios que me cuida, hay un Dios que ha planeado cada circunstancia de mi vida y que me acompaña en cada una de ellas porque me ama profundamente y está haciendo de mí algo maravilloso, algo digno de formar parte de su pueblo y de aquellos que le sirven y que le aman. Ese es el gozo que las escrituras prometen en medio de la prueba y que se puede tener. La convicción interna de saber que Dios me ama en cualquier circunstancia, que da sentido a toda la realidad de mi vida. Y por último, el versículo 5 nos dice que en medio de toda esta circunstancia es necesario saber, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Es necesario saber que la prueba produce paciencia y que necesitamos ser completos y perfectos. Pero si necesitamos sabiduría, que es temor de Dios, que es saber aplicar ese conocimiento a las diferentes situaciones de nuestra vida, simplemente pidámosla a Dios, que da abundantemente y sin reproche. No estamos solos en medio de la prueba, dice Santiago, sino que tenemos a Dios a nuestro lado. Y si nos falta conocimiento de este hecho y un conocimiento experimental que podemos aplicarlo en el día a día, lo que tenemos que hacer es pedirlo a Dios. Que Dios es un Dios que da abundantemente y sin reproche, lejos de ese Dios que nos mete en una prueba y se aleja de nosotros, aunque a nosotros a veces experimentemos esa lejanía de Dios, esa incomprensión, ¿dónde está Dios? Pero lejos de ser ese Dios es un Dios que está cerca y que se goza en dar y en dar abundantemente, da de su sobreabundancia sobre sus hijos, sobre aquellos que le aman y aquellos que le sirven. Así que si nos falta sabiduría para superar esta prueba, pidámosla a Dios. Una sabiduría que significa vivir bien delante de Dios. No conocer todas las cosas, sino saber vivir como hijos de Dios en medio de las dificultades, llegando por fin a obtener la
corona de la prueba, de haber superado la prueba, nos dirá Santiago en el versículo 12 de este mismo capítulo 1. Muy bien, hermanos, simplemente quería dejaros con esta reflexión acerca de la prueba y de los momentos en los que estamos viviendo, que sean momentos de reflexión, pero que sean momentos de pensar según la mente de Dios, la perspectiva de Dios acerca de las circunstancias y de cómo yo estoy en medio de esas circunstancias. Y si no conoces a Dios, y si te dices, muy bien, esto es para los creyentes, pero a mí que yo no soy creyente y yo no soy hijo de Dios, y entonces, ¿esto qué significa para mí? ¿No? ¿Por qué yo paso pruebas? ¿Y por qué? ¿Y cómo tengo que yo superar las pruebas? Que sepas que Dios también está en medio de tus pruebas y que lo está haciendo para llamarte a su redil, para llamarte a su encuentro, para que le busques y Él se va a dejar hallar, porque es un Dios que se da a conocer y se quiere darte a conocer. La prueba es un momento de que te plantees si todo lo que estás confiando y todo lo que has creído hasta ahora es cierto. Y si aún no conoces a la persona de Jesús, es momento de poder abrir las escrituras, de poder abrir la Biblia, de poder ser sincero con Dios y decirle, mira Jesús, si tú realmente existes, ahora te pido en estos momentos que me ayudes a conocerte y que me guíes para saber quién eres tú. Si realmente existes, si realmente eres un Dios que está ahí, te pido que me guíes y me des conocimiento verdadero de tu persona. Y Dios lo va a hacer. La crisis, la prueba es un momento de juicio, es un momento de ver dónde estamos, pero es un momento en esta tierra de oportunidad de conocer la gracia inigualable y el amor inigualable de Dios, que lo ha dado todo a su Hijo Jesucristo, lo que más quería, por amor a ti, que aún no le conoces. Así que este es el momento de iniciar una nueva relación con Dios en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Que este domingo de empezar a recuperar libertades sea un domingo de recuperar relación con Dios y de comprender los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén.